Hola, muy buen día, esperando que se encuentren muy bien. Bueno, pues el día de hoy es un honor darles la cordial bienvenida a esta mesa de diálogo que ha sido organizada en el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, impulsado por la Organización Internacional del Trabajo. Esta fecha nos invita no solo a reflexionar sobre los accidentes laborales, sino también para ampliar esta mirada hacia el bienestar integral y las personas en sus espacios de trabajo. Es importante mencionarles que desde Psicología entendemos que la seguridad laboral no puede limitarse únicamente a la protección física. Hoy más que nunca también necesitamos incorporar una visión 360, donde el cuidado del cuerpo, la mente y la cultura organizacional sean parte en una misma estrategia. Es por ello que hoy nos reunimos bajo el lema Seguridad Laboral 360, Cuerpo, Mente y Cultura Organizacional, con el objetivo de generar diálogo, compartir experiencias, construir soluciones que permitan avanzar hacia organizaciones más seguras, saludables y conscientes. Y para ello también quiero agradecerle a cada uno de nuestros panelistas por compartir su experiencia y compromiso en esta conversación. Primeramente, les voy a presentar a la psicóloga Berenice Rodríguez. Es importante mencionarles que es psicóloga clínica con maestría en psicoterapia psicoanalítica y maestría en administración de negocios. Cuenta con diversos diplomados relacionados a la salud mental y negocios. Además, con más de 20 años de experiencia en atención a pacientes, es consultora y experta en bienestar emocional dentro de las organizaciones. Es fundadora y directora de Psicología, una organización especializada en salud mental corporativa que ofrece programas de apoyo al empleado, planes de bienestar emocional, capacitaciones para líderes e intervención en crisis y contenidos educativos disruptivos. Bajo su liderazgo, Psicología ha impactado positivamente a empresas en todos los sectores, con un enfoque humano, accesible y respaldado por especialistas de alto nivel. Además, ha colaborado con marcas de talla internacional como L'Oréal, Royal Canin, Xerox, entre otras. Recientemente ha desarrollado en conjunto con desarrolladores de inteligencia artificial la IA María, un orientador emocional basado en inteligencia artificial que ofrece atención 24/7 a colaboradores, canalizando a especialistas y promoviendo la salud mental en la prevención, atención y seguimiento. Un gusto que estés por aquí, Bere, bienvenida. Muchas gracias. Posteriormente les voy a presentar a Eric y para ello les voy a compartir parte de su misma trayectoria. Eric es psicólogo por la Universidad Anáhuac de Querétaro y maestro en psicología clínica y de la salud por la Universidad ISEP México. Además, es importante mencionarles que cuenta con más de 5 años de experiencia trabajando con personas adultas en distintos espacios de atención psicológica, desde la consulta privada hasta hospitales y clínicas especializadas en salud metabólica. Bienvenido, Eric. Gracias. Y finalmente también les quiero presentar a la doctora Elizabeth Martínez Arzola. Es importante también comentarles que es una profesional mexicana especializada en el gobierno, alta dirección, empresa y educación, con una sólida formación académica que respalda su trayectoria. Es licenciada en administración y cuenta con maestrías en administración de negocios y administración, gobierno y políticas públicas. Además, doctorados en derecho y en administración. Su preparación se complementa con diversos diplomados y certificaciones, entre las que destacan la auditoría líder en normas ISO 9000, 14000 y 18000, lo que fortalece su enfoque en la calidad, la eficiencia y la mejora continua. A lo largo de su misma carrera ha ocupado cargos de alta dirección en el sector público, privado y educativo en México. Destaca su desempeño como directora de ingresos y recaudación en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, así como su participación en la Subsecretaría Nacional de Recaudación del Infonavit. Por otra parte, ha desarrollado una amplia experiencia como consultora, consejera y asesora, enfocándose en impulsar estrategias que generen valor sostenible mediante la colaboración y la sinergia organizacional. En el ámbito académico, cuenta con más de 15 años de experiencia como docente a niveles de licenciatura, maestría y doctorado en diversas instituciones de educación superior. También participa activamente en organizaciones sin fines de lucro, apoyando iniciativas en temas fiscales, de salud, educación, empoderamiento de la mujer, atención a grupos vulnerables. Actualmente se desempeña como subdelegada del IMSS en Oaxaca, donde impulsa estrategias de recaudación, difusión de servicios, fortalecimiento institucional, guiada por la convicción de que la colaboración efectiva es clave para generar bienestar social.
Y bueno, hemos escuchado toda la trayectoria de cada uno de nuestros especialistas y también, pues un gusto que estés por aquí, Elizabeth. Y pasamos a continuar a hacer parte de estas mismas preguntas. Y ahorita que les he presentado a cada uno de ellos, es importante mencionarles que hoy vamos a abordar algunos temas de distintas perspectivas. Y esto quiere decir que dentro de estas perspectivas que vamos a abordar, le haremos preguntas a cada uno de nuestros panelistas para que nos puedan platicar un poquito más a detalle sobre estos temas. Abordaremos la cuestión de salud emocional, entornos laborales y la seguridad social. A través de estos conocimientos que ellos nos puedan proporcionar, buscaremos comprender mejor cómo estos factores impactan de manera directa en la calidad de las mismas personas. Y para ello me gustaría poderle preguntar primeramente a Eric, ¿de qué manera las emociones influyen en las variables fisiológicas como el sueño, el apetito o el dolor? Claro que sí. Pues antes que nada hay que tener claro que la parte emocional, mental y la parte física están íntimamente relacionadas. Ya hoy en día esta división entre mente y cuerpo cada vez se ha ido difuminando más. Entonces, cuando uno experimenta una emoción, se activan partes del cuerpo, el cuerpo reacciona, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno está experimentando un proceso de ansiedad intenso, se eleva la presión cardíaca, está más alerta, se dilatan las pupilas y uno se puede, por ejemplo, sensibilizar a el dolor. Si uno tiene una cirugía y está muy ansioso durante todo ese tiempo, pues puede experimentar más dolor debido a toda esa ansiedad que está pasando. Pero también puede pasar en la vida cotidiana con cosas como el sueño. Al uno estar muy ansioso, estar teniendo poco tiempo de descanso, pueden aumentarse los tiempos en los que uno se acuesta y se queda dormido, haciendo que le dé un poco de insomnio o que tenga mayores despertares durante la noche. Esto no es otra cosa más que la estrecha relación que existe entre las emociones y el resto del cuerpo. Una parte que lidera toda esta interacción es el eje hipotalámico adrenal, que básicamente es una red maravillosa que nos permite estar alerta y es un sistema de defensa ante los peligros. Pero hoy en día, por ejemplo, cuando uno puede ir tarde al trabajo o puede tener más responsabilidades de las que uno se siente capacitado para llevar a cabo, esta red se activa, ¿no? Y es justamente la secreción de diferentes hormonas, y sobre todo la secreción y la activación de esta red a lo largo del tiempo de manera sostenida, lo que puede llevarnos a alteraciones como un aumento de apetito, afectaciones de otro tipo de sustancias que están relacionadas con el hambre como la grelina. Nos podemos volver más sensibles a este tipo de sustancias y experimentar más antojos. O si es un momento de estrés muy, muy intenso, se nos puede ir completamente el hambre, ¿no? Entonces, la relación que existe entre el mundo emocional, cómo nos sentimos, cómo llevamos nuestra vida y cómo dormimos, el manejo del dolor, el hambre, es muy estrecha y es muy importante tenerla en mente. No hay que subestimar cómo nos estamos sintiendo a la hora de considerar nuestra salud. Importante parte de lo que nos estás comentando, Edith. ¿Por qué? Porque nos permite ver cómo todas estas emociones, cómo el mismo cuerpo empieza a reaccionar y empieza a verse, ¿no?, mermado a veces por algunas condiciones externas, pero también de manera interna, lo que me haría preguntarle también de esta forma a esta Berenice, ¿cuáles son los principales factores de riesgo psicosocial que se presentan actualmente en los entornos laborables y cómo pueden identificarse de manera oportuna en la operación diaria? Sí, a mí me parece muy importante lo que nos está planteando Eric con esta idea de mente-cuerpo, que es una idea que tenemos que entender como seres humanos, ¿no? Que vivimos para trabajar, trabajamos para vivir y estamos justamente interactuando todo el tiempo con el sueño, el apetito, el dolor en nuestros diferentes espacios, tanto en lo laboral como en lo personal.
Y bueno, pues lo podemos ir conectando justamente con los factores de riesgo psicosocial. Vemos las cargas de trabajo excesivas, ¿no? Los malos liderazgos, los diferentes, por ejemplo, la poca autonomía que tienen los colaboradores sobre su trabajo, una comunicación deficiente, que este es un punto bien importante en las organizaciones, que se da mucho el tema de la comunicación. Cuando el líder es autoritario, vemos violencia laboral, acoso, discriminación, falta de reconocimiento. Y esos factores son sumamente importantes de voltear a ver, porque la Organización Mundial de la Salud ya llevaba varios años señalando la importancia de, pues, el atender la salud mental dentro de los espacios de trabajo, ya que la pérdida es bastante amplia. Se estima que es $1 billón al año en productividad por no cuidar de nuestra salud. Y también señala que la depresión y la ansiedad son como los temas más vigentes y que han ido en incremento posteriormente de la pandemia. Entonces, si reconocemos que los entornos laborales deficientes tienen este bajo control, tienen inseguridad, tienen todos estos factores que, por ejemplo, en la norma 035 se plantean como factores de riesgo psicosocial, que aún existen más de los que plantea la norma. Es por eso que dentro de la operación diaria las empresas necesitan empezar a leer las señales tempranas. ¿Cómo lo pueden medir? Con el ausentismo, la rotación, los accidentes, ¿no? Los conflictos frecuentes que hay tal vez entre áreas, entre colaboradores, los errores, el ver a la gente irritable que se ausenta, algunas situaciones como el cansancio incluso, ¿no? El que participen poco, a lo mejor tenías allí un grupo de colaboradores que era muy participativo y de pronto ves que ya no están tan participativos, y no dejarlo pasar como algo de, bueno, pues ya se les pasará el enojo o ya lo resolverán, pero ahorita lo que importa es sacar el trabajo sin voltear a ver más allá de lo que está pasando, ¿no? Que si bien la norma 035 nos da un punto de partida para identificar estos factores, pero el valor no solamente está en el cumplir con esta normativa, sino el valor está en entender qué está pasando en la organización y poder prevenir. Bueno, lo ideal siempre es prevenir, pero si ya están estos factores ahí presentes, ¿cómo vamos a intervenir para disminuirlos y cómo podemos hacer que esta cultura organizacional sea más eficiente? Muchas gracias por esta parte de esta aportación, porque me hace pensar justamente en lo que compartían Eric, compartes tú, con esta cuestión de poder ver más allá de estos entornos laborables, ver qué sí se puede, qué se puede hacer, cómo también empezar a prevenir parte de esto de manera oportuna y no ya cuando ocurre, ¿no? Porque a veces lo vemos desde el momento en el que llega a ocurrir, y para ello también será fundamental preguntarle a Elizabeth, ¿qué implicaciones tiene para las personas trabajadoras del hogar e independientes no contar con acceso a seguridad social ni atención médica oportuna? Hola Gisela, buenos días a todos. La verdad es que primero agradecida por esta invitación a esta mesa de diálogo. La verdad es un punto muy importante que se toca y que todos lo conocemos y a veces por ciertas cosas no logramos profundizar. Muy interesante lo que decía la maestra Berenice en cuestión de lo que es la parte organizacional. En la parte organizacional y la pregunta que me hacías, yo lo quisiera ver que desde el punto de vista del Instituto Mexicano del Seguro Social, en este caso en México, pues realmente todo este tema que existe sobre jornadas laborales altas, sobre la parte de buscar este bienestar para el trabajador, ¿no? Que realmente el trabajador, si ustedes lo visualizan, es un colaborador más para el objetivo. Sí, que todos decimos, es que hay que dar resultados, hay que medir indicadores, pero también algo que comentaba ella muy importante, el tipo de liderazgo que se tiene. Y aquí yo sí quisiera mencionar algo bien importante desde el tema de la salud, que no se tiene solamente que ver por un bienestar de salud del trabajador, no solamente se tiene que ver por un bienestar de la organización para cumplir objetivos, sino también en un tema de inversión de la salud para todos los colaboradores dentro de una organización. Y ese es un tema de verdad bastante vulnerable. ¿Por qué? Porque si hablamos de aquellas personas aquellas empresas que tienen colaboradores en una organización, automáticamente les tiene que dar seguridad social. Pero si hablamos de las personas trabajadoras del hogar y personas trabajadoras independientes que son prácticamente un autoseguro, ¿qué quiere decir?
En trabajadoras independientes, yo puedo tener una tienda, puedo tener un negocio y yo me puedo autoasegurar. El autoasegurarme implica que voy a tener atención médica, riesgo de trabajo, voy a tener todas esas prestaciones, incapacidades, guarderías, pero más aún, asegurar a mi familia, que quiere decir ya sea a mis padres o a mis hijos. Ese es un punto bien importante que a veces se cree que nada más estar afiliada al Seguro Social voy a tener atención médica. Ahora, ¿qué hablamos con las personas trabajadoras del hogar? Que es otra modalidad de contratación de un seguro, en el cual efectivamente se encuentran muy vulnerables y como sabemos a partir del año 2023 es una obligatoriedad. Al no tener un seguro, las personas trabajadoras del hogar, que no son mujeres, desafortunadamente la estadística, se cree que son son las mujeres que existen, que realmente habitan un país, no. Realmente personas trabajadoras del hogar son hombres y mujeres. Estadísticamente, el 80% de los asegurados son mujeres, perdón, son hombres y el 20% son mujeres. ¿Qué quiere decir? Que falta un tema de sensibilización y concientización. Pero no es la persona que hace el quehacer en la casa, no es la persona que me lava, no es la persona, no. Son personas que deben de tener una jornada laboral, deben de tener un contrato, deben tener realmente todas las prestaciones que debe tener cualquier persona que esté trabajando bajo una subordinación. Y esas personas puede ser la persona que cuida a alguien de la tercera edad, puede cuidar a niños, puede hacer quehaceres de la casa, puede hacer jardinería, toda actividad que se lleva dentro del hogar. Y sí, efectivamente existe una vulnerabilidad porque no se cree que sea una obligación. Pero también esto lo tenemos que ver desde el punto de vista que tienen jornadas laborales muy altas. Y estas jornadas pues han creado ciertos problemas en algunos, pues algunos problemas, trastornos mentales, algunos musculares, cardiovasculares. Entonces, el no tener una seguridad social para ellos realmente los deja muy vulnerables, totalmente vulnerables a cualquier enfermedad o altos costos para poder tener una atención médica. Gracias, Eli, porque justamente parte de ello, o esto que comentas, es importante, ¿no? Porque muchas veces, pues es ir ver más allá de esta cuestión de estar asegurado, ver cómo vamos a resolver, qué vamos a hacer, principalmente con nosotros, ¿no? En cuanto a toda esta salud de manera integral. Agradezco mucho parte de esta participación y ahorita regresaremos a preguntarte algunas otras cositas, ¿no? Claro que sí. Gracias. Gracias. Ahora me gustaría justamente también preguntarle a Eric. Hay algo que tú comentabas dentro de toda esta cuestión de las variables fisiológicas que aparecían, ¿no? Con relación a estas emociones y todo. Pero también a mí me gustaría saber y que nuestra audiencia conociera por qué a muchas personas les resulta difícil o nos resulta difícil sostener conductas saludables, aunque ya sepamos qué es lo que se tiene que hacer. Muy buena pregunta. Pues al igual como estábamos diciendo que hay una relación muy estrecha entre el cuerpo y la mente, también hay una relación muy, muy estrecha entre nosotros y el ambiente y nuestra historia. Entonces, aunque uno puede saber qué es lo que tiene que hacer para tener un cuerpo saludable, una alimentación saludable, una adecuada higiene del sueño, a veces el contexto o nuestra historia de vida no nos permiten llevar a cabo estas acciones. Por ejemplo, alguien que ha crecido en una familia donde no se ha fomentado la tolerancia a la frustración, el cumplimiento de metas, el manejo de los objetivos, puede hacerle bastante difícil que al momento de ser ya un adulto y enfrentarse con un problema de peso, poder plantarse objetivos realistas para cumplir esos objetivos de peso, ¿no? Entonces, por ahí podemos tener una influencia de nuestra historia de vida. Pero como estaban mencionando las demás ponentes, el contexto laboral es muy importante. Si hay una mamá que trabaja largas jornadas laborales y cuando llega a casa apenas si tiene tiempo para atender las actividades del hogar y a sus hijos, pues le va a costar bastante trabajo poder dormirse a la hora que tiene que dormirse, comer lo que tiene que comer. Muchas veces está haciendo malabares con esos recursos, ¿no? Entonces, al momento de pensar por qué la gente no se está cuidando como en teoría creemos que debemos cuidarnos, hay que tener cuidado de no moralizar y de pensar que es
por fallas personales, ¿no? Como flojera o cosas así. Es importante visualizar qué es lo que le está pasando a esa persona, cuál es su contexto familiar, laboral, social, si tiene los medios, el contexto económico. A partir de todo eso es como realmente vamos a poder hacer intervenciones que logren y que uno mismo pueda llevar a cabo para sobreponerse a los retos y tener una buena salud. Gracias, Eric, también por parte de esta misma participación, porque si observamos parte de este mismo contexto y no generalizamos, porque a veces se tiende como a generalizar, como de no se hace, ya lo conocen, ya lo saben, es fundamental saber que, pues sí, hay una historia de vida, hay un contexto que está mermando a veces, ¿no? Parte de esta salud o que es como, bueno, aunque quisiera la persona no puede, ¿no? Por todo lo que implica tener que llevar a hacer. Te agradezco parte de esta misma participación y por otra parte me gustaría preguntarle a Bere, ¿no? ¿Cómo impactan estos riesgos psicosociales como la sobrecarga de trabajo, la falta de control o esta cuestión de liderazgo en la salud mental, física y en el desempeño de todas las personas colaboradoras? Sí, justamente escuchando a mis colegas, entiendo toda esta parte de la sobrecarga, la falta de control. Evidentemente, el ejemplo que da Eric es un ejemplo que nosotros vemos constantemente cuando estamos trabajando con las organizaciones. Es como, bueno, pues si el colaborador no se alimenta es su problema, pero justo, ¿no? Las personas llegan tan agotadas que a veces no están rindiendo, ¿no? Entonces, este cansancio, esta mala alimentación que impacta en cómo nos sentimos, en cómo nos proyectamos, todo eso se va a traducir en el desempeño, que finalmente pues las empresas lo que buscan es tener un buen desempeño, tener buena productividad, ¿no? Entonces, personas que llegan en estas condiciones cometen más errores, se comunican de manera poco eficiente, poco clara, no hay como esta creatividad, la toma de decisiones pues no siempre es la más adecuada, ¿no? Están viviendo en modo alerta, en modo supervivencia. Por eso es que las empresas tienen que empezar a ver el bienestar y lo están empezando a verla. Yo decía que la norma 035 ha sido un punto de partida, ¿no? Y están empezando a ver cuáles son los beneficios. Todo esto les va a ayudar a reducir el ausentismo, la rotación, los accidentes. Entonces, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Internacional del Trabajo han señalado que los entornos laborales seguros y saludables favorecen a todo esto, ¿no? Al desempeño, a la productividad, la retención del personal. Y también vemos ahora, por ejemplo, con las generaciones más jóvenes, que ellos están buscando justamente que se cuide su bienestar, que se cuide a ellos como persona. Entonces, las empresas ya no pueden ignorar que, pues también aquí hay una cuestión de reputación, ¿no? Entonces, si vemos que la gente joven está eligiendo los lugares de trabajo, ya no vas a que te elijan cuando vas a una entrevista de trabajo. Tú vas a elegir el lugar que te cuide, el lugar que le preocupe, ¿no? Que le preocupe tu bienestar físico, emocional y social. Entonces, bueno, creo que esto es muy importante porque hay que tomarnos en serio la salud en todos los sentidos, ¿no? Así como existen riesgos por actividad, también existen riesgos emocionales de acuerdo a las actividades que realizamos, ¿no? Así como requieres para algunas actividades casco y botas, pues lo mismo para algunas actividades también requieres tener cierta protección, cierto cuidado, cierto acompañamiento emocional. Líderes, ¿no? Que están constantemente cansados, que se sienten irritables, que no saben cómo manejar a los equipos. Hay que darles estas herramientas de las que ahora hablamos como habilidades blandas, que es importante para que justo el desgaste no vaya de arriba hacia abajo, sino que podamos entender, podamos fortalecer al líder y desde ahí poder entender cómo funciona la organización de una manera más empática y más humana. Gracias, Bere. Justo algo a lo mejor que aquí comentabas con respecto a esta cuestión de manera integrativa, ¿no? O sea, ya no únicamente se busca
qué está buscando la empresa como colaborador, sino también el colaborador que está buscando, ¿no?, dentro de la empresa este cuidado, esta atención, que pueda haber una parte integral de todo ello. Esto es muy interesante también, a lo que me hace poderle preguntar a Eli, si voy vinculando como parte de todos estos temas que ustedes me están proporcionando, esta cuestión de cómo influye la informalidad laboral y la falta de acceso a estos esquemas que tiene el Instituto Mexicano de Seguridad Social en la posibilidad real de cuidar la salud. Ok, muy interesante tu pregunta y muy compleja, ¿no? Realidad, el tema de la informalidad en México, sabemos que es uno de los grandes problemas que tenemos, no tenemos de un 75-80% de informalidad. Y diríamos, aquellas personas que no tienen una seguridad social y que nosotros los vemos el día a día en lo que es en el país y culturalmente en cada uno de los estados de la República, en realidad el impacto lo vemos es, yo lo diría como una barrera financiera eh, insuperable. Es decir, si una persona no tiene seguridad laboral, obviamente sus gastos van a ser todavía más altos, o va a haber un tema de no tener acceso a una seguridad social. Y dirían, pero existe el gobierno existe ahora con toda esta política que hay de lograr la unificación de la seguridad social para todas las personas. En realidad es que es algo que se va a lograr. Sin embargo, hoy en día tenemos un tema de cultura de realmente nosotros afiliarnos a una seguridad social o la compra de un seguro de gastos médicos mayores, pero también una cultura también de asistir al área médica cuando se tiene, con un tema de prevención. Bien lo decía Eric y Berenice, es un tema cultural, es un tema que si hoy en día también existe una norma 35 que nos habla que lo más importante en una organización son los colaboradores, también es cierto que nosotros como líderes de una organización lo tenemos que llevar a cabo como es, no buscarlo como una estrategia fiscal, no buscarlo como nada más existe, voy a cumplir con una parte, tiene que ser de manera integral. Y si lo vemos también en esa parte de la organización, ¿cómo trasladamos esa NOM 35 a una persona trabajadora independiente? Voy a decir, ¿y a mí cómo aplica esa norma 35? O yo que estoy dentro de la informalidad, ¿cómo? ¿Cómo voy a aplicar esa NOM 35 a las personas que yo tengo trabajando conmigo? Es un tema de verdad bastante complejo, pero también hay un tema de ausencia, también, como yo lo decía, de ausencia de medicina preventiva. A veces creemos también, y yo les comparto, aquí en el estado de Oaxaca, en el cual me encuentro yo, hay veces personas culturalmente dicen, yo no voy a ir al doctor, yo voy a ir con la persona que me cura, voy a ir por un té, voy a ir por unas hierbas, voy. Entonces, esa complejidad, y les doy un dato estadístico, en el cual para nosotros en Oaxaca existe un potencial estadísticamente por el INEGI que nos dice que debemos de tener 650,000 personas trabajadoras del hogar, es decir, personas que necesitamos incorporar a una seguridad social a través de un empleador. Es decir, ¿por qué? Porque vemos que económicamente el Estado pues tiene esa problemática. Sin embargo, les puedo decir que al día de hoy llevamos no más de 400 personas en el Estado, menos 300 y tantas. Entonces, hay una labor muy fuerte, pero sí, volvemos a lo mismo del tema de que debe ser una atención preventiva. Cuando dentro de una organización, como bien dice, hay ausentismo, cuando faltan, hay una alta rotación, cuando las organizaciones realmente dicen, hay una reducción, ahora que tenemos el tema de la reducción de las horas hasta 40 horas, que se va a dar hasta el 2030, realmente vamos a analizar que si realmente va a ser posible y en beneficio del trabajador. Hay mucho que analizar, todavía muchas cosas que se tienen que actualizar de leyes. Sin embargo, también pues obviamente eso va a llegar en algún momento a impactar en el tema de la formalidad. Y en el tema de la informalidad tampoco quiere decir que van a emplear más personas. Entonces, creo que es un tema de concientizar realmente que el tema de la seguridad social para un riesgo de trabajo debe de existir y es una obligatoriedad. Y en el caso de las personas trabajadoras del hogar, por supuesto que es una obligatoriedad. Es una obligatoriedad. Cualquier persona que realice una actividad en un hogar, sea por un día, por 2 días, por una semana, por un mes, sí o sí debe tener esa seguridad social, porque déjenme decirles algo, el riesgo de trabajo es más alto. Es más alto, ¿por qué? Porque obviamente está susceptible a una caída, a cortarse un dedo con un cuchillo, a utilizar
ciertos electrodomésticos que tienen alto riesgo, ¿no? Entonces, también tiene que hablar mucho del tema de la cultura también, que estas personas que son trabajadoras del hogar quieran afiliarse y tener una seguridad social ante, en este caso, ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Gracias, Eli. Justo algo que comentabas y creo que es importante, ¿no? Dentro de esta parte de, vemos la cuestión de los números, estadísticas, pero también, ¿no? De repente en esta cuestión integrativa o integral, no vemos la parte de la prevención, ¿no? ¿Qué podemos hacer para evitar o para hacer antes de que esto escale, ¿no? Entonces me gustaba como parte de ello ver como esta cuestión de los números, pero también ver parte de esta realidad en la que no únicamente es, bueno, ahí está, pero necesitamos saber qué vamos a hacer, ¿no? O sea, las personas que trabajamos de manera independiente, algo es conocer, ¿no? Oye, ¿cómo aplica para mí? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? Y que a veces tenemos esta cuestión de ese desconocimiento hasta que vamos viendo o nos van platicando, oye, mira, fíjate que tienes estos beneficios, podemos prevenir, podemos hacer parte de ello. Entonces, también muchísimas gracias por parte de esta participación y procederé a preguntarle justamente a Eric. Eric, a raíz de esto que hemos estado platicando y que ustedes han ido planteando todas estas ideas, me gustaría conocer qué diferencias observas entre el estrés agudo y el crónico en términos de impacto corporal. Excelente pregunta. Pues las diferencias son notables, porque el estrés, partiendo de que es una respuesta normal, es una reacción adaptativa a un peligro, propiamente no hace un daño inmediato al cuerpo, ¿no? Solamente hace que te llenes de energía, se agudicen los sentidos para que puedas defenderte de lo que sea que esté sucediendo en este momento. Hay que recordar que este tipo de respuestas evolucionó en un entorno donde había depredadores, había otro tipo de amenazas, ¿no? Muy diferentes a las que hay hoy en día en el mundo moderno. Entonces, es una respuesta diseñada para intervenir y salvaguardar tu integridad, ¿no? El estrés momentáneo realmente lo único que hace es esos cambios. Sin embargo, si se mantiene esta respuesta a lo largo del tiempo, se empiezan a observar adaptaciones, se empiezan a observar también desgastes en el organismo. Por ejemplo, el sistema inmunológico, cuando ocurre la respuesta de estrés en un inicio, se elevan las defensas, se preparan para defenderse de cualquier patógeno que entre al cuerpo. Sin embargo, si el estrés se prolonga a lo largo del tiempo, el sistema inmunológico empieza a mermar, se empieza a ser más débil y es más fácil que nos enfermemos, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta todo lo que nos han mencionado en estos momentos de las barreras que hay en el ámbito laboral, en el ámbito social. Si esta respuesta de estrés que está diseñada, no sé, para responder ante un león, un lobo, se activa cada vez que pienso cómo voy a llegar a fin de mes, se activa cada vez que pienso en el liderazgo negativo que tiene mi jefe, pues eso no es algo que solo se active una vez al día y desaparezca en unos minutos, sino que es algo que estoy pensando constantemente. Entonces ahí ya tenemos la presencia de un estrés sostenido que empieza a mermar nuestro sistema inmunológico, pero también puede ser un riesgo para la salud cardiovascular. El estrés sostenido hace que sea más fácil que podamos sufrir diferentes enfermedades cardiovasculares, hace que el hígado secrete picos de glucosa, lo cual nos vuelve vulnerables hacia la diabetes. El estrés también puede verse muy importante a la hora de descansar. Un día muy estresante va a hacer que la noche no descansemos tan bien como quisiéramos descansar, nos va a cobrar factura, ¿no? Entonces, lo que queremos evitar es que justamente haya muchos factores estresantes que estén manteniéndose todo el tiempo en las personas, porque eso es lo que acaba enfermando al organismo, acaba deteriorando sus capacidades para afrontar los retos. Y es importante mencionar, uno no se vuelve cada vez, o sea, el cuerpo no se vuelve mejor cada vez que se estresa, sino que se deteriora más. Después de un periodo muy intenso de estrés, la siguiente vez que tengamos un periodo muy intenso de estrés, puede ser que no lo rindamos tan bien como en aquella ocasión porque nos vamos deteriorando.
Y que si parto de ello, de lo que tú comentabas, ¿no? Como esta cuestión de a veces, ¿no? Tendemos como a normalizar parte de ello, ¿no? Estoy estresado y funciono mejor, o estoy bajo ciertas situaciones y lo hago mejor y de repente ocurre o sucede, ¿no? Ya no suelo hacerlo como lo hacía antes, ¿no? O sea, respondía de manera inmediata, pero justo, ¿no? Si lo contemplo en esta parte o en esta línea del tiempo, en la que, bueno, el cuerpo reacciona ante ciertas situaciones, pero poco a poco va dejando de hacerlo por la misma cuestión de ya no saber, ¿no? O sea, ya no tengo los recursos que a lo mejor teniendo este cuerpo descansado, tranquilo, en armonía, ¿no? En este bienestar biopsicosocial, pues dependerá que puedo responder ante ciertos factores, ¿no? Agradezco parte de esta misma información que nos estás brindando también para poderle dar pauta a Bere con respecto a un tema muy importante, ¿no? También, ¿qué acciones concretas se pueden implementar en las organizaciones más allá del cumplimiento normativo para prevenir estos riesgos psicosociales y promover un entorno organizacional verdaderamente saludable y sostenible? Sí, yo creo que lo primero es identificar, ¿no? Como bien lo plantea la norma 035, es la identificación. ¿Y cómo podemos identificar? Pues de la manera más sencilla, que es medir, ¿no? Si no lo podemos medir, no lo podemos mejorar. Entonces hay que revisar qué riesgos psicosociales están existiendo en la organización, el clima laboral, cómo está el tema de la rotación, el ausentismo, las incapacidades, ¿no? Todos los conflictos que pueden estar surgiendo en la organización, qué estilos de liderazgo tengo. Entonces, si podemos identificar midiendo qué está pasando, bueno, desde ahí podemos ya tenemos un punto de partida para saber hacia dónde debemos de intervenir. Otro punto muy importante que a mí me parece un eje fundamental es la formación de los líderes, la sensibilización de los líderes, porque muchos riesgos psicosociales pues nacen justamente de estos malos liderazgos, ¿no? El líder que no aprendió a comunicar, que no escucha a sus colaboradores, que no sabe priorizar las actividades, que no sabe cómo ser una guía para sus colaboradores y a lo mejor trae como la etiqueta de como soy el jefe, tengo que gritar, tengo que mandar, ¿no? No sé delegar. Entonces, creo que esta parte de formar a los líderes, de sensibilizarlos, es otra parte también muy importante y que hay que llevar a cabo para que esto funcione. Revisa también la operación, ese es otro punto también muy interesante, porque la empresa, y nos pasa en SICA, que a veces la empresa es que sí, estoy promoviendo y les pongo cartelitos y tienen el acceso a la psicoterapia, pero por otro lado las cargas de trabajo siguen siendo excesivas, por otro lado se mantiene tal vez como estos malos liderazgos, ¿no? Entonces, si estás comunicando un beneficio, pero no hay un cambio real, pues difícilmente la gente va a ser congruente, porque justamente si yo no sé comunicar y estoy dando un doble mensaje, entonces mis colaboradores no van a saber para dónde. Entonces, revisa qué está pasando en la operación, cómo están tus horarios, si hay accidentes, de qué tipo de accidentes en qué áreas están surgiendo. Todo esto en la operación es muy importante poner atención. Otro punto importante, pues es tanto para prevenir como para atender, es el tener ya canales de apoyo. Pueden ser confidenciales, donde se pueda hablar de un tema de tal vez de acoso laboral, de violencia, y también contar con programas de apoyo al empleado donde sea un espacio seguro y confidencial para que el colaborador atienda su salud mental. Obviamente también todo el tema de la salud física, ¿no? Cuando es necesario incluso puedes llevar a la empresa y seguramente esto me lo corroborará Elizabeth, ¿no? Se pueden también llevar vacunas, se puede llevar un nutriólogo para que revisen la salud en general de los colaboradores. Hacer campañas a veces suena como que tenemos que invertir mucho dinero, pero hay muchos otros recursos para poder beneficiar al colaborador y que justamente su bienestar físico y emocional sean evaluados para saber si hay algo que atender y no esperar al último momento cuando ya están accidentados, cuando ya están enfermos. Entonces, estos recursos también. Y bueno, finalmente hay que construir una cultura en donde el pedir ayuda sea visto como algo normal, como parte de la organización.
las organizaciones son sistemas vivos que van cambiando, que van evolucionando, y claro que va a haber momentos tal vez de cambio, ¿no? Lo vivimos muchas veces con la incertidumbre política, la incertidumbre social, y entonces la cultura organizacional se debe de ir adaptando, y para eso tiene que estar fuerte, ¿no? Al ser un sistema vivo tiene que fortalecerse justamente entendiendo qué está pasando a su alrededor y dándole a los colaboradores las herramientas necesarias también para poder colaborar de esa manera. Gracias, Pere, porque justo, ¿no? En esta cuestión de hablar una parte integral, podemos hablar en cuestión de prevención, pero que sean acciones concretas y reales, ¿no? En el sentido en el que decías, bueno, de nada me sirve a lo mejor estar promocionando, diciendo algunas cosas, si sé que en el trasfondo no lo voy a hacer porque en esta cuestión, si lo pongo como en estos niveles, primer nivel, segundo nivel, también podrían ser aplicables dentro de los entornos laborables, ¿no? Es muy interesante parte de esta misma aportación y todos los puntos necesarios para poder ver qué sí podemos hacer dentro de todas estas organizaciones. Y también me gustaría preguntar un poquito derivado de lo que estaba comentando Bere, esta parte, Eli, ¿cómo afecta esta incertidumbre laboral y la falta de derechos a las personas trabajadoras, tanto del hogar como independientes, y qué papel juega esta formalidad en su protección? Muchas gracias. Mira, complementando lo que estaban diciendo desde el punto de vista como IMSS, como autoridad, desafortunadamente a veces las organizaciones ven el pago de seguridad social a los trabajadores como una obligación fiscal y deberá ser visto desde un punto de vista de una obligación para la seguridad del trabajador y de su familia. Ese es un punto bien importante y una línea muy delgada en el tema de la sensibilidad y concientización de las organizaciones y quienes la dirigen. Porque no solamente por pagar la seguridad social del trabajador que hoy en día tengo, no es nada más la obligación, sino un entorno social en el cual estás dando un tema de seguridad social, prevención para él y su entorno. Es decir, una persona que a su alrededor en un promedio van a ser 4 personas que estás dando seguridad social. Y esa seguridad social en el cual culturalmente también tienes que ir a un tema de prevención, ¿no? En el tema de prevención, en temas de salud, la verdad es que ustedes pueden ver el costo de salud y la sostenibilidad en el país se vuelve cada vez más compleja, porque vemos venimos de una pandemia en la cual el tema de salud se volvió más complejo, más problemas de salud de manera general, pero también verlo desde un punto de vista de una regularización en condiciones de trabajo. Es decir, que dentro de sus salarios y sus jornadas laborales que sean reducidas, que tengan descanso, que tengan un contrato, que tengan toda esta parte de una guardería donde dejar a sus hijos, la parte de darle seguridad, el tema también a veces de uno mismo, de tener esta prestación de pensión, ¿no? Que ahora realmente ya hay todavía mucha gente que puede pensionarse. Hoy en día estas nuevas generaciones del 97 para acá, pues ya nada más va a ser con el tema de lo que es el Afore, ¿no? Pero también verlo desde ese punto de vista, no solo, insisto mucho, porque a veces se cree que estar dado de alta ante una institución de seguridad social solamente es atención médica, sino es todo un esquema completo en el cual nosotros tenemos beneficios. Y acotando específicamente en personas trabajadoras independientes, ¿qué quiere decir? Nos autoaseguramos. ¿Qué quiere decir? Que yo voy, pago mis cuotas obrero-patronales por mí misma porque tengo seguridad social. Sí, me voy a cuidar yo como trabajador independiente, pero también tengo derecho a cuidar a mi entorno, igualmente padres e hijos. Eso es también algo muy, muy importante que se debe conocer. Y en el tema de las personas trabajadoras del hogar, pues por supuesto, ¿no? Los empleadores, es decir, los dueños de las casas, son los que tienen que asegurar a estas personas trabajadoras del hogar. Ellos tienen la obligación de asegurarla. Como bien lo dije hace ratito, es una obligación, ya no es si quiero o no quiero. Pero también hay que sensibilizar y concientizar a las personas trabajadoras del hogar que sí deben de tener una seguridad social. Es más, las personas trabajadoras del hogar hoy en día cotizan, dentro de ese pago que se realiza, cotizan para
tener una vivienda a través del Infonavit. Entonces, yo creo más bien, lo decía Eric, lo decía Berenice, y bien lo decías tú, Gisela, es un tema realmente de un tema cultural. Un tema cultural desde tener una seguridad social. Hoy el IMSS no solamente debes de tener sí o sí un patrón, hoy en día tú ya te puedes autoasegurar. Y como le decía, implica los 5 seguros, incapacidades, cesantía y vejez, riesgo de trabajo, guarderías, medicamento, atención médica, ¿no? Entonces, creo que cada vez se ha pensado en que todos tengamos esta seguridad social sin tener un patrón. Entonces, existen estos esquemas y existen otros esquemas que también uno puede tener seguridad social. Por eso yo digo que hoy el IMSS es vendedor de seguros, ¿no? Porque realmente es la importancia de dar esta salud integral a cada una de las personas y ciudadanías del país, ¿no? Y por supuesto, obviamente reitero el tema de que, pues el tema de prevención y el tema de los entornos organizacionales, pues es un tema, sí es preocupante, ¿no? Yo lo decía, no solamente es pagar por pagar, sino realmente crear entornos que realmente permitan que no tengamos estas enfermedades de estrés, estas enfermedades que hoy en día, si ustedes se dan cuenta, el tema de estrés cada vez es más alto. Hoy en día las organizaciones, las empresas, las dependencias privadas, público-privadas, están promoviendo mucho el tema de reducción de estrés. Existen ya políticas en las cuales uno como trabajador, cuando llega a un grado de estrés alto, uno lo puede denunciar. Existen ya mecanismos ante derechos humanos que nosotros como trabajadores podemos llevarlos a cabo y obviamente teniendo todas las evidencias que se den a cabo, ¿no? Pero realmente es más bien concientizar a cada uno de los líderes a realmente cómo trabajar en ello y no solo un cumplimiento, sino cómo trabajar en ello para reducir el estrés, que cada vez se vuelve más exigentes los indicadores, los resultados por un tema también económico, cultural y social. Muchas gracias. Gracias a ti, Eli, porque justamente, ¿no? En esta parte de manera integral es también ver qué puedo hacer, ¿no? O sea, qué puedo hacer como organización, como persona, ¿no? Que se autoestá empleando, cuáles son los beneficios que yo recibo de manera integral hacia mi persona, más que verlo como esta cuestión que decías, ¿no? La mayoría lo ve como una cuestión fiscal de, bueno, tengo que hacer esto, aquello, el otro, pero también, ¿no? ¿Qué beneficios me otorgo así y para mi entorno, ¿no? O sea, ¿de qué manera puedo empezar como a ir contribuyendo en parte de ello? Y esto me hace pensar justamente en lo que cada uno de ustedes iba comentando y que quiero irles agradeciendo también a cada uno de ustedes dentro de toda esta parte, justamente los temas que hemos ido abordando en cuestión de seguridad, ¿no? Agradecerte a ti, Eric, Bere, Eli, por haber participado y ver parte de esto que hemos abordado desde una visión integral, la cuestión de prevención de riesgos psicosociales, la importancia de esta seguridad psicológica, el papel organizacional y la responsabilidad institucional. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca a lo mejor confirmamos esta cuestión de hablar de seguridad laboral, no solo como una prevención, sino también como construir estos entornos en los que ustedes iban abordando y que podamos desarrollarnos de manera integral. Porque si lo coloco así, pues sí, justamente, ¿no? La seguridad sí comienza en uno mismo con esa parte del cuerpo, pero lo vamos a sostener en una parte de mente que va a fortalecer esta cuestión organizacional. Entonces, darle las gracias a cada uno de ustedes por haber tomado este tiempo, por haber aportado a cada persona de nuestra audiencia que nos está escuchando. Muchas gracias, Eric, Bere y Elni, por su participación. Gracias. Gracias, gracias. Un gusto. Gracias y un gusto. Hasta luego. Y de igual manera, antes de despedirnos, pues quisiera decirles que justamente desde SICA Psicología reiteramos nuestro compromiso de seguir promoviendo espacios de acompañamiento, formación y atención profesional que contribuyen a entornos laborales más humanos, seguros y saludables, porque cuidar de nuestra salud mental también es parte de la seguridad social. Por ello, queremos recordarte que somos un grupo de especialistas enfocados en la salud mental y puedes contactarnos al siguiente correo que es hola@sica.net o al número telefónico 55 69 65 05 44. De igual manera, contamos con nuestra guía María para que puedan contactarnos. Que tengan muy excelente día,
Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego.